Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Un miércoles más nos invitamos a su casa. Un nuevo programa de Vidas con Luz y un nuevo testimonio. Hoy con nosotros tenemos esa figura entrañable que al menos los de mi edad recordamos con un cariño especial. Yo temo que los niños de hoy no puedan recordarlo así porque le llaman de muchos modos, pero yo entonces llamaba al maestro de escuela. Tenemos hoy con nosotros a Juan Legaz Pagán. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Maestro de escuela. Pues sí. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Cuéntanos, ¿de dónde eres natural? ¿Estás casado? Tu relación familiar. Bueno, pues estoy casado, tengo 3 hijas, casadas también, con 4 nietas y un nieto, muy buenas personas. Y aquí pues estoy jubilado, vivo en Fuenteálamo, sí, yo soy natural de Fuenteálamo, y estoy jubilado de mi profesión como maestro, pero en activo de otras actividades. De muchas actividades, porque la actividad no la has perdido. No, la actividad. Y la has compaginado con el magisterio. La he compaginado, sí. ¿En dónde has estado de maestro? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, soy de Fuenteálamo, de una pedanía, nací en una pedanía llamada La Escobar, y ese fue mi primer destino de maestro como interino. Después estuve otro año como propietario profesional después de aprobar las oposiciones, y de ahí ya tuve la primera escuela definitiva en Archibel, en Caravaca, en la pedanía de Caravaca. En el campo de Caravaca. Después allí estuve un año, después me trasladé a Las Palas, otra pedanía de Fuenteálamo, donde estuve 6 años, y ahí a partir a los 6 años, en el año 66, me vine a Fuenteálamo y ya ahí ha sido donde me he jubilado. ¿Cuántos años en Fuenteálamo de maestro? Pues 28 años en Fuenteálamo, 37 en total, entre todas. 28 en Fuenteálamo, es decir, que has tenido a los hijos de los que primero fueron alumnos tuyos. Sí. Y he tenido nietos de los primeros. Nietos de los primeros. De los primeros, sí. Muy bien. Cuéntanos alguna anécdota de cómo era el colegio entonces, en aquellos años. No se puede comparar ahora con lo que hay ahora, ¿no? Ahora que hay ordenadores y pantallas digitales, ¿no? Entonces teníamos una pizarra pintada en la pared, con la propia pared de la pizarra. En la propia pared pintada y una tiza. Ese era el material didáctico. Puede haber algún compás de madera para dibujar algo en la pizarra y nada más, ¿no? Entonces alumnos no había, entonces no había divisiones por cursos ni nada de eso, o sea que la división era la cartilla, el rayas que se llamaba entonces, el parvulito que era un poco más adelantado y la enciclopedia, que cuando yo empezaron las primeras enciclopedias Álvarez, que fueron el boom de entonces de la enseñanza, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y ese era, o sea que teníamos que dar clase poniendo algunos ejercicios a los mayores para que pudieran entretener mientras podíamos atender a los pequeños. Compaginaban varios cursos. Luego cuando a los pequeños se le ponía algunos ejercicios y tal, pues podíamos atender a los mayores. O sea que había de 4 o 5 niveles de enseñanza dentro de la misma clase. Es lo que se llamaba la escuela unitaria. La escuela unitaria, sí, sí. ¿Y cómo se llevaba eso? Bueno, pues la verdad es que podíamos, o sea que no había tantas materias para enseñar, pero salían bien preparados, salían bien preparados, y yo lo que sí recuerdo es, la verdad es que salían con más educación, salían con más educación. Yo la verdad es que ahora algunos alumnos, de los primeros alumnos, todavía me siguen llamando Don Juan, y me ven, me saludan Sin embargo, los últimos alumnos que he tenido, ¿no? O sea, que había que luchar, pues si me ven, me dicen hola, puedo decir, pues mira, me han saludado, ¿no? Pero, o sea que... El respeto que había al respeto que había entonces al que ahora, últimamente, además, los compañeros que están todavía en activo me dicen que tienen que luchar mucho con ellos. ¿Existía entonces aquello que ahora se llama tanto de esa realidad de tanta enfermedad del maestro, tanta estrés, de estas situaciones, o no daba tiempo ni siquiera? No daba tiempo. Yo puedo decir que cuando yo empecé en el año 58, 1958,
cobraba muy poco, ¿no? Los maestros cobraban, bueno, si lo traducimos al euro, cobraba 6 euros al mes. Y tenía que ayudarme dando clases particulares. O sea que donde iba, donde he estado, he ido dando clases particulares, preparando para el bachiller, que entonces se hacía por libre, porque no había institutos como hay ahora. Porque el bachiller, efectivamente, tú no pudiste estudiar en Fuente Álamo. No, yo soy de una familia modesta, y porque tenía unos tíos en Cartagena que no tenían hijos, y entonces me pude ir con ellos para poder estudiar el bachiller. Entonces estudiaba un bachiller de 7 años con el examen de estado, que era una reválida, ¿no? El examen de estado al final. Al final, sí. Ya para poder ingresar en la universidad. Pero ya cuando yo de maestro, pues estuve, preparaba, ya digo, las clases particulares era preparación para bachiller, el bachiller elemental que empezó de 4 años, y preparábamos, y luego se examinaban por libre. En junio se iba al instituto, bien a Cartagena o bien a Murcia, y se examinaban, aprobaban el curso, no aprobaban, se lo jugaban todo en una ESE, ¿no? Pero la verdad es que sí lo recuerdo con añoranza. Aquella enseñanza era más familiar, o sea, era como una familia, ¿no? Y los últimos años que yo estuve, pues ya era distinto, o sea, que era más distancia entre el profesor y alumno, y entonces era eso, familia. Yo creo que también el cambio del nombre también ha distanciado de lo que era la educación. Ahora es el profesor que enseña cosas, entonces era el maestro que enseñaba la vida. La vida, sí. Entonces era un trato cercano, los alumnos eran casi como hijos, ¿no? Sí, o sea, a pesar de que había, ahora no se puede eso, entonces a lo mejor recibían alguna colleja, pero sin embargo se recuerda con alegría, y se ve. O sea, ya ¿Tienes alguna anécdota de los primeros años? Bueno, anécdota, o sea que podía contar. Me acuerdo de un niño que tendría pues 6, 7 años, porque estaba intentando de que aprendiera a sumar, ¿no? Y de algunos problemillas de sumar, ¿no? Y me acuerdo que, digo, si tú tienes 3 caramelos y te dan 5 caramelos, ¿cuántos caramelos tendrías? ¿O qué harías con esos 5? Y dice, dale las gracias. Dale las gracias. Dale las gracias. Muy bien, Juan. Cuéntanos de Archibel, porque uno de Fuente Álamo, de pronto en Archibel, el frío en aquella época tenía que ser... Sí, hacía frío, y recuerdo porque fue un momento difícil. Entonces la vida estaba... ahora hay crisis, pero entonces aquello era crisis total, ¿no? Aquello era crisis total. Estamos hablando de antes de los planes de desarrollo con los famosos. Sí, claro, en el año 50, yo estuve en Archibel en el año 59-60. Y entonces aquello era muy pobre, muy pobre. Y tuve, ya digo, que empezar a dar clase allí para poder ayudarme. Fue un año difícil allí en Archibel, porque ocurrieron varios acontecimientos, ¿no? Murió mi madre, tuve que venirme, luego eso, mi señora que quedó embarazada, tuvo algo de si podía abortar o no, y aquello fue, ya digo, fue un año... Fue un año muy largo. ¿No? Un año largo, ¿no? Ya nos pedimos aquí, volvimos a Las Palas, y entonces ya la cosa es... Pero aquello fue un año difícil, sí. Y además, digo, muy pobre. Porque acabas de mencionar a tu mujer, Rosina. Hoy la verdad que era un problema, porque invitar a Juan era invitar a Juan es la mitad no de una pareja, sino de una persona, porque Juan y Rosina y Juan son inseparables. ¿Cuántos años? 53 años casados. 53 casados. ¿Y de novio? 5. 5 más, o sea que prácticamente ya... Sí, casi 60 años. Y en esos 60 años compartiéndolo todo. Sí, compartiéndolo todo. Juan, ¿qué dice Rosina de ti? Bueno, pues a mí no me... que puede ser que alguna vez tenga algún poco de tal, que tenga un poco de genio, ¿no? Pero vamos, o sea, que nos llevamos muy bien. Lo lleváis perfectamente, sí. Ciertamente.
Pero tú decías que no estás en el paro. No. Pero no estás en el paro ahora ni estás en el paro desde hace mucho tiempo. Sí, porque mucho tiempo. En tu vida hay un momento también clave, más allá Sí. del magisterio. Sí. ¿Cuándo es? La verdad es que yo, cuando he presentado y tal, he dicho que soy jubilado y tal, y intento, hace 50 años que intento seguir al Señor. Y fue porque, no porque antes yo estuviera, de estos 50 años, estuviera apartado, ¿no? O sea, eso, pero tenía una idea equivocada de la religión, ¿no? Tenía al Señor como allá arriba en el cielo, desconectado de nosotros, y al que había que tener contento para que no te castigara. Entonces, si hacía algo, lo hacía por ese temor. Mi preocupación era yo. Yo tenía que no quería condenarme y tenía que hacer las cosas, ¿no? Y ya digo, rezaba porque con Rosina hace 53 años que estamos casados, y desde entonces hasta hoy todavía no, pero lo rezaremos, hemos rezado rosario todos los días. En la tarde noche. En 50 y tantos años, 53 años que llevamos casados todos los días sin dejar uno. No sé si un día habré dejado porque me operaron y estaba hecho, pero eso son... Y ya digo, no estaba apartado, pero fue hace 50 años que precisamente aquí en este local que estamos estaba la capilla del monasterio de los Jerónimos, y donde las religiosas atendían. Hace 50 años que estaba yo por aquí, se van a cumplir el mes que viene, hice un cursillo de cristiandad. Entonces en el cursillo de cristiandad pues yo me di cuenta de que, primero de la idea equivocada que tenía del Señor, ¿no? Y luego otra cosa es que no era mi preocupación, que era yo, que me di cuenta que no, que había personas que necesitaban, ¿no? Y entonces, desde entonces, pues he intentado de ver que tengo que ayudar a otras personas, ¿no? ¿Cómo viniste al cursillo? ¿Te invitaron? ¿Viniste por tu cuenta? ¿Lo conocías? Bueno, ya en Archivel había un sacerdote que mandaba bastante a cursillo, aquella zona mandaba eso. Y me quiso mandar, pero como estuve un año solo no pude venir. Entonces, ya estando en Las Palas, y el sacerdote que había allí, don Francisco Azorín, que me parece que ahora está en Yecla, me mandó al cursillo, ¿no? Y desde entonces, pues ya digo, me di cuenta de que yo no podía de encerrarme en mí mismo, ¿no? Y desde que salí, pues me integré en la parroquia, y entonces mis actividades ahora son el movimiento de cursillo, porque me hizo mucho bien, y entonces trato de hacer lo que me piden, y luego la parroquia, ¿no? En la parroquia, pues muchas veces digo que a lo mejor no tengo tiempo algún día de leer el periódico porque estoy liado en la parroquia, ¿no? En la parroquia llevo la economía, o sea que hemos pasado una época que se ha arreglado todo, se ha hecho un complejo parroquial haciendo salones parroquiales y se ha restaurado e integrado el templo, y ha habido un movimiento muy grande de eso, ¿no? Entonces eso me ha llevado ocupado trabajo, ¿no? Luego he intentado también, como cristiano, tratar de evangelizar también. O sea, eso me di cuenta en el cursillo, que yo tenía que evangelizar un poco, ¿no? En la parroquia, con cursillos prematrimoniales, en el movimiento de cursillo, y luego también el capítulo 25 de San Mateo dice que lo que hagamos con los que están a nuestro alrededor y necesitados, lo estamos haciendo con él, con el Señor, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho a mí integrarme en Cáritas, y Cáritas es lo que más el tiempo me absorbe, ¿no? Es decir, que tú descubriste en el cursillo, por un lado, a un Dios que no te vigilaba ni te iba a castigar, sino un Dios que era amor y cercano, y te hizo ver también que tu vida no podía ser para ti. Es decir, tú vivías para ti. Yo vivía para mí, sí. Pero en el buen sentido. Sí, para ti, tu mujer, tu familia. Mi trabajo y mi familia. Ser un buen cumplidor. Pero, sí, o sea que he intentado, el trabajo ha sido una de las cosas que he intentado
puedo decir que no sé si a lo largo de 37, 38 años que está en eso, no sé si habré faltado un día o dos a eso. He tenido la suerte de no ponerme enfermo, ¿no? Pero no he faltado a clase, ¿no? Y he echado más horas de eso porque he sido director y he sido secretario y he ocupado todos los puestos de eso. Y pero era vocacional. Vocacional, sí, o sea que entonces... Y muchas veces uno lo hace porque desea. Pero luego, una vez ya, bueno, cuando ya después de jubilarme, y antes también, o sea que eso de Cáritas, en Cáritas, la verdad es que cuando hice el cursillo en Las Palas, los tiempos que había entonces, los medios de comunicación no había y no podíamos salir de allí, un pueblecillo pequeño, no había muchas necesidades, ¿no? Pero cuando vine a Fuenteálamo, ya me integré en la parroquia, ¿no? Ya se estableció un hecho de Cáritas, una pequeña junta de Cáritas y se hizo para poder sacar de financiación y ayudar a la gente. Luego después esta junta se desperdigó y ya se quedó pero yo traté de seguir, digo, la junta esa habíamos hecho fui por el pueblo para recoger socios, hacer socios, ¿no? Y cuando se rompió la junta, yo, como era el que estaba de secretario y hacía los vales, los cupones para cobrar a los socios, pues digo, yo voy a seguir haciendo, ¿no? Y después se rompió la junta y la verdad es que yo he estado pues 30 y tantos años, que Cáritas era yo, y el local de Cáritas era mi casa. Hablar de Juan y hablar de Cáritas en Fuenteálamo, sí, o sea, y hablar de Fuenteálamo en Cáritas y hablar de Juan de Gaz. Era yo solamente. Entonces preguntaban, bueno, pues no, sabían, mi casa está en El Paso y entonces la casa era esa. Ahora, la verdad es que ahora Cáritas sí que funciona muy bien, ahí en Fuenteálamo. Un gran equipo. Se ha hecho un gran equipo, se están haciendo cosas, pero la verdad es que después de 30 años de Cáritas era Juan de Gaz, mi casa todavía sigue siendo... ¿Pero no te duele? No, no me duele. Algunas veces, la verdad es que molestan, algunas veces han llegado, muchas veces han llegado lo mismo a las 9 de la mañana que a las 11 de la noche, llamando a mi puerta, ¿no? Y algunas veces bebido y tal. Y molesta, pero luego la verdad es que cuando después yo en algún rato de oración ante el Santísimo digo, Señor, si yo tengo que ver en esos que parece que tengo que verte a ti y esto es lo que me hace vencer los obstáculos. Y darse cuenta uno de cómo en ocasiones no pasamos al hermano. Sí. Cáritas para ti ha sido una clave importantísima, sí. Y el trato en la parroquia a todos los niveles. Me decías la parroquia de San Agustín, que ha quedado como ese complejo enorme, grandísimo para la catequesis, pero tú sigues todavía porque Cursillos te llevó a todo esto, pero no abandonaste el movimiento de Cursillos de Cristiandad, porque verdad, no es hacer cursillismo, no es hacer un grupo para ellos, sino para darse a los demás, pero también ahí es necesario estar en el movimiento y potenciarlo. Para mí el movimiento ha sido... yo no sé lo que le habrá dado el movimiento después de 40 y tantos años que llevo en la escuela de Cursillos, ¿no? Pero el Cursillo me ha dado a mí... me ha dado mucho, ¿no? Porque soy quizá algo introvertido, por no decir bastante, y me cuesta... Y esto es lo que me ha hecho a mí, el movimiento de Cursillos me ha hecho salir fuera de mí y poder relacionarme con los demás. Y por eso yo, después de 45 años que me parece que llevo en la escuela de Cursillos, para mí me parece que he estado ya en 48 cursillos. O sea que... ¿Llevas la cuenta o sí, no, es que más o menos? Tengo, ¿no? O sea que ahora en octubre estuve, en el último está ahora en octubre, ¿no? Normalmente una vez al año. Pues sí, normalmente. Y de la experiencia de Cursillos, cuéntanos una experiencia, lógicamente no vamos a mencionar personas, que hayas visto tú, primero para ti, tú supuso una transformación. ¿Sigue suponiendo una transformación hoy día? ¿Es válido? Para eso, o sea que cuando uno está dentro del cursillo se da cuenta uno que sí que es válido.
Es válido porque cuando se ve el cambio que se produce en personas que han llegado con rechazo, ¿no? Y sin embargo el cursillo le ha hecho cambiar por completo su vida y hacerlo feliz, ¿eh? Y se han dado, y sé de muchos casos, que pasa eso, y es raro el cursillo que no haga. Puede ser muy raro de que alguna persona no se transforme el cursillo. El cursillo es un encuentro con Cristo, ¿eh? Y cuando te encuentras con Cristo, pues es Él el que hace que cambies de vida si es que estás equivocado. Es decir, que la tarea vuestra como colaboradores en el cursillo es intentar eliminar todas las barreras que el ser humano pone ante la acción de Cristo. Es presentarle a Cristo, y entonces cuando hay ese encuentro con Cristo, se encuentra con Cristo y además se encuentra con las demás personas, que es lo que me pasó a mí. O sea, que yo estaba encerrado en mí y fue el cursillo el que me di cuenta que tenía que abrirme a las personas. Y abrirte a las personas significó abrirte a la iglesia. A la iglesia. Tú estás en cursillos, en la escuela de cursillos, todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes, de Fuente Álamo a Murcia. Sí, sí. De Murcia a Fuente Álamo. Sí. Rosina y Juan. Sí. Juan y Rosina con su vehículo para seguir madurando en la escuela, para seguir formándote. ¿Y en qué sección? Porque ahí hay varias secciones según los temas, las charlas. Sí, bueno, o sea que hay se divide en, bueno, o sea que por charlas afines, entonces pues hay una sección que se llama de iglesia y comunidad, y esa es en la que yo estoy. Pero iglesia y comunidad. ¿Qué es la iglesia para ti, Juan? No nos des ahora la charla que das en el cursillo, que dice en octubre, pero ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la ves a la iglesia? Tanta gente que la critica. La critica, o sea que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Es los que queremos seguir a Cristo, ¿eh? Todos los bautizados que queremos seguir a Cristo, pues esa es la iglesia. Pero por lo que dices de que se ataca a la iglesia y tal, es verdad que la iglesia tiene defectos, ¿no? No es eso, ¿no? Pero los defectos que nosotros, que si somos iglesia nosotros, pues los defectos que tenemos nosotros, esos son los que tenía la iglesia. Si quisiéramos que no tuviera ninguna, teníamos que empezar nosotros a quitarnos los defectos y no tendría ninguna, ¿no? Pero la iglesia, para mí, es la que me ha dado a conocer a Cristo. O sea, que si no fuera por la iglesia, yo no hubiera podido conocer a Cristo, ¿eh? Me ha hecho Cristo presente y yo puedo relacionarme ahora con Cristo. O sea que Cristo, yo puedo hablar con Cristo ahora y puedo recibirlo en la Eucaristía. Y eso se lo debo a la iglesia. Por eso, aunque tenga defectos, para mí lo que hago es, si oigo algún defecto, lo que trato es decir, voy a quitarme yo esos defectos que voy a hacer para que la iglesia sea más santa y más perfecta. Y en la medida de lo posible, lo de la corrección fraterna. La corrección, claro. Para ser uno y para que el mundo crea. Y en ese Cristo que tú ves, lo ves en la celebración permanente, cotidiana, la oración en casa, la oración a diario. Sí, o sea que en mi vida... ¿Cuál es tu vida hoy día? Porque dice que no estás jubilado, no tienes tiempo ni para el periódico. ¿Qué haces cuando te levantas y hasta que te acuestas? Más o menos. Bueno, la verdad es que mi primer momento al levantarme es ponerme en contacto con el Señor, ¿no? Y darle las gracias porque me ha dado un día más, y pedirle que me ayude a llevar el día y hago un ratito de oración, ¿no? Luego durante el día pues trato de ir de celebrar la Eucaristía, estar un rato con él en el Santísimo, hablando con él un rato, y esto es lo que me hace que muchas veces se presenten dificultades, ¿no? Pero ese rato de oraciones ante el Santísimo, eso es lo que me da fuerzas a mí y me hace seguir adelante, ¿no? Bueno, o sea que he dicho antes que otro rato de eso es que esto es lo que me ha hecho estar unido a mi esposa, o sea que después de 50 años yo no he tenido, podríamos decir así, de disgusto, a ver eso, pero el rezo del rosario, juntos los dos. Yo recuerdo de niño aquello que se decía, familia que reza unida permanece unida. Eso yo de niño lo he vivido en casa. Sí.
O sea que empezamos nosotros a rezar el rosario porque entonces hubo, cuando se hacían las misiones estas populares. Mejor me acuerdo cuando la Virgen de Fátima fue por los pueblos y tal, y oí ese refrán de familia que reza unida, permanece unida. Y desde entonces, eso fue antes de casarnos, y digo, pues cuando nos casemos, al casarnos, digo, pues vamos a rezar unidos, ¿no? Y desde entonces ya digo que esos 50 y tantos años estamos rezando el rosario. ¿Y tus hijas te han dicho alguna vez, papá, mamá, dejaros ya y quedaros tranquilos? Pues sí, algunas veces me lo dicen, pero bueno, o sea que ellas también, las tres han pasado por cursillos también, ¿eh? Y son, vamos, creo que son buenas personas. Os lo dicen porque os quieren, pero luego dicen, si los tuviéramos en casa serían insoportables, tienen que estar fuera, sí, activos. Sí, o sea, ¿La iglesia es rica? Tú llevas la economía de la parroquia de San Agustín en Fuente Álamo, y la gente dice, hay jóvenes que se escucha ese tópico, ¿la iglesia es rica? La iglesia es rica, bueno, la iglesia es rica en patrimonio, pero, o sea, que eso, vamos a vender el patrimonio, eso no se puede vender, ¿no? O sea, que podríamos decir, también el Estado podría decir, vamos a vender el Museo del Prado, que vamos a solucionar todo el problema de la crisis, pero claro, eso no se puede vender. Ahora, yo te puedo decir, como llevo la economía de eso, que debemos 170.000 euros. Todavía. 170.000 euros. Hemos pagado mucho y debemos todavía 170.000 euros, o sea que... Pero lo dices riendo. Sí, sí, claro. Por eso no es por la cosa de decir que es rica, digo, por la deuda está ahí. Y poco a poco. Y poco a poco, sí. Juan, también hay quien habla de que la verdadera riqueza de la Iglesia son las personas, y especialmente aquellas a que se atiende y se ve el rostro de Cristo. La riqueza es Jesucristo. Tú hablabas antes que veías a Jesucristo en ese Evangelio de San Mateo 25. Me diste un vaso de agua, tenía sed, me diste de vestir, me diste de comer. Cáritas. Para ti, cuando hablas de Cáritas, te emocionas. Sí, porque lo llevo ya, eso va dentro de mí y algunas veces ya digo que los años ya no... Y parece el cansancio, pero eso me sigue doliendo dentro, sí. Pero la verdad es que, me acuerdo ahora al decir esto de doliendo, el otro día llega ahora con la cosa de migrante, o sea que una persona que me decía, estaba durmiendo en la Rambla, no tenía dónde meterse. Personas que me llegan todos los días a mi casa que si no le diera un bocadillo no comían en el día. O sea que eso, y ya digo, algunas veces me dice, oh, parece que estoy ya cansado y tal, pero eso no puedo dejarlo. O sea, eso va conmigo. Juan, tú le dijiste al Señor hace 50 años, cuenta conmigo. Él sigue contando contigo. Y tú se lo sigues repitiendo todos los años, una vez más y una vez más. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de la vida? ¿Y qué esperas ahora mismo? ¿Qué espero de la vida? No sé, o sea que yo quisiera que esta crisis que hay, que desapareciera y pudiéramos, que podríamos hacerlo si todos nosotros decidiéramos ayudar, ¿no? De cooperar, porque parece que vamos cada uno, y cuando veo lo que ocurre, lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo, que cada uno va buscando su interés personal, ¿no? Que nos desprendiéramos un poco, que sería la ilusión de que podríamos remediar la crisis que hay actualmente. Un poco dejando el egoísmo personal, y compartiendo. ¿Y a tus nietos qué les dices? Cuando vienen a casa. Pues mis nietos, pues la verdad es que tengo, los pequeños siempre, ellos, cuando han visto a nosotros rezar el rosario, o sea que ellos de pequeños se unen. Ahora ya algunos ya son mayores y ya parece que están en la universidad y eso parece que es más. Pero vamos, ellos siguen siendo, ellos... Por ejemplo, cuando si nos montamos en el coche y
el rosario vaya en el coche y eso es seguro que estamos rezando el rosario. Y si ellos vienen con nosotros, los nietos pequeños y tal, si no rezamos, abuelo, es que no rezáis hoy el rosario. O sea, que ellos saben que el rosario es lo mismo que el comer, tenemos que comer todos los días, que el rosario. La oración, los sacramentos, necesarios. Sí, o sea que... y no hay que dividir entre lo que vivimos celebrativamente y nuestra acción diaria. Sería inseparable, ¿no? Juan, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo quisiera ser mayor como tú. Quisiera poder decirle al Señor todos los días, sigue contando conmigo. Quisiera poder decirle al Señor que estoy dispuesto a ayudar y que no quiero jubilarme. Ojalá tantísima gente como tú, pues que hay muchísimos, porque el estar tú aquí podríamos tener a muchísimos amigos, muchísima gente conocida, gente que va por la calle andando y que no le damos más importancia, pero que tiene una vida interior fortísima. Dale un saludo especial, se lo mandamos desde aquí a Rosina, porque a mí no me gusta ese refrán de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es que vosotros no sois dos, sois uno solo. Los que os hemos conocido lo sabemos. Y la iglesia en Fuente Álamo sigue por gente como vosotros, porque los párrocos han pasado. ¿Cuántos has conocido? Pues si tengo que contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 o 14. 10 o 12 párrocos. Pero ahí la iglesia es la comunidad de los vecinos que día a día celebran la fe y sirven a los hermanos. Muchísimas gracias, Juan. Dinos un último mensaje. Invita a los espectadores a lo que tú quieras. Pues mi invitación sería que nos diéramos cuenta que hay mucha necesidad, y que nos diéramos cuenta que diéramos algo de lo que muchas veces nos sobra, pero que diéramos algo, y no solamente de lo que nos sobra, sino como decía la Madre Teresa de Calcuta, que demos hasta que nos duela. Que demos hasta que nos duela. Buen mensaje, señoras y señores, un mensaje espléndido de Juan esta noche. Que demos hasta que nos duela, hasta que podamos entregarnos nosotros mismos a los demás. Como nos decía Benedicto XVI en esta primera encíclica suya, Dios es amor, que nos dice precisamente que amar y entregarse no es dar de las cosas, sino darse uno mismo. Buenas noches, ha sido un placer estar contigo, Juan, esta noche. Ha sido un placer también que ustedes hayan permitido que entremos en sus casas. Bienvenidos de nuevo, les esperaremos el próximo miércoles y aquí nos despedimos en esta noche. Juan, un saludo a toda la familia, muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre.